Ya son muchas semanas con la línea Madrid-Sevilla saliendo a la palestra de las noticias ferroviarias y no precisamente por cosas buenas. Muchas averías y problemas en una infraestructura que se enfrenta a un ambicioso plan Renove que te cuento en este vídeo. Casi cada semana en los últimos meses, la línea más vetusta de la alta velocidad en España, la Madrid-Córdoba-Sevilla, ha sido noticia por no pocas averías y problemas que han afectado a muchos trenes y pasajeros, incluso de gran relevancia, algo que ha llevado al malestar de muchos viajeros de las muchas ciudades del sur peninsular a las que da servicio y que por motivos de antigüedad y sobre todo desgaste de la línea, se enfrenta al reto de renovarse de forma profunda para hacer frente a un tráfico cada vez más creciente, mejoras en los servicios y por supuesto lograr la mayor fiabilidad posible. Pero ¿a qué se deben estos problemas y qué se está haciendo exactamente para solucionarlos? Problemas en las catenarias o sistemas de seguridad, aparte de alguna avería puntual de trenes, ha provocado que lo que antes era algo anecdótico se haya convertido en casi habitual. Incluso se han producido incidentes más graves, como la rotura de los cables de la catenaria en algún caso, provocando retrasos muy notables. Problemas casi siempre en las provincias de Toledo y Ciudad Real, lo cual ha llevado al malestar de las autoridades de Castilla-La Mancha y Andalucía y pedir explicaciones reiteradamente al Ministerio de Transportes o a Adif. Hablamos de una línea histórica en su día, la primera de alta velocidad en España, vanguardia tecnológica en lo ferroviario, pero que acaba de superar los 30 años de vida, siendo una infraestructura que a día de hoy está por detrás en muchos aspectos de otras líneas más nuevas en velocidades punta o media o sistemas de seguridad, como la Madrid-Barcelona, las dos líneas a la Comunidad Valenciana e incluso el tramo Córdoba-Málaga, uniéndose además otros dos factores: la edad media de los trenes, en muchos casos ya en el último cuarto de su vida útil, como los ya míticos S100 de Alstom, o el hecho de que con el paso de los años cada vez más ciudades hayan tenido servicios de trenes que utilizan al menos parte de este trazado, como Huelva, Cádiz, Granada o las del corredor hasta Málaga, siendo en estos momentos un punto de inflexión al llegar los servicios de Irio, que incrementarán notablemente el número de convoyes semanales que pasen por esta ruta, todo ello ocasionando un desgaste que acaba repercutiendo en la fiabilidad de la propia línea. La incidencia más notable fue la ocurrida en el pasado mes de enero, cuando la avería en una catenaria anuló una de las vías del trazado de alta velocidad, generando un gran cuello de botella para todo el tráfico del sur a la altura de la provincia de Toledo, por lo que se llegó al punto de que Renfe anulara la venta de los billetes de forma momentánea hasta que quedara solucionada esta incidencia, y que dejó a muchos trenes y viajeros varados en las vías, incluso al mismísimo presidente andaluz, unos problemas achacados por Adif a motivos meteorológicos y por el viento. La solución a tantos problemas es más que obvia: invertir en renovar esta infraestructura, algo que conllevará mucho dinero y no pocos años, y que ya está en marcha con varios puntos clave, como la renovación de traviesas, balasto, la renovación del sistema de telecomunicaciones, energía o la catenaria en sí, siendo el principal el de la instalación de otro sistema de seguridad, cambiando el actual LZB, que ha quedado obsoleto, por el más avanzado, el ERTMS, que además permitirá la circulación de trenes como los de Ouigo, que a día de hoy no pueden circular por estas rutas por no ser compatible su sistema con el actual. Esto acabará también con la renovación total de la línea Madrid-Córdoba-Sevilla en todos sus aspectos, para la cual se van a destinar 650 millones de euros, de los cuales ya se han invertido cerca de 590, casi el 90% del total, aunque labores como la implantación del ERTMS tendrá unos plazos lentos y todavía quedará bastante para verlo operativo en esta ruta. Sin embargo, cuando hablamos de una renovación integral, el marco de actuación será más que amplio, pues también se van a condicionar los túneles en los que se instalará iluminación LED y las explanaciones. Se mejorarán los sistemas de drenaje y elementos como cerramiento urbano y rurales, además de la implantación del ERTMS en su nivel 2, el más avanzado del mundo, que no existía en su día cuando se construyó esta línea, además de en el ramal La Sarra-Toledo, la instalación del sistema ASFA digital y la renovación de otras instalaciones como enclavamientos, sistemas de protección de tren, detectores de caída de objetos o telecomunicaciones fijas.
También se realizará el tendido de 2 nuevos cables de fibra óptica a lo largo del trazado, uno por cada vía y un nuevo cable de energía a ambos lados, duplicando el suministro actual sin olvidar mejoras en las instalaciones de videovigilancia y seguridad. Sin embargo, como en toda obra, estos trabajos también ocasionarán molestias a los usuarios durante el periodo de las mismas, pues aunque la mayoría de las labores podrán hacerse de madrugada, sin paso de trenes, algunas actuaciones son tan complejas y grandes que obligarán a cortar una de las 2 vías en horario de uso, lo cual afectará a muchos trenes durante periodos de las obras que, por ejemplo, este verano elevará hasta las 3 horas el viaje entre Sevilla y Madrid, al tener que limitar por seguridad la velocidad de los trenes en varios tramos. Unos trabajos que, si bien llegan algo tarde de lo que deberían haber sido, permitirán en un máximo de 3 años un uso de estas vías mucho mayor, permitiendo la llegada de Wigo, más trenes al día, así como la extensión de algunos servicios como los de Ablo o los nuevos trenes Abril a ciudades como Cádiz. Esto ha dejado el titular llamativo estos días del anuncio de que los trenes del sur tardarán más durante el verano, concretamente casi media hora de media, por los trabajos ya comentados, concretamente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, fecha complicada teniendo en cuenta el aumento de viajeros en muchos destinos andaluces, pero que de algún modo es necesario para mejorar una línea que evidencia unas necesidades de renovación muy importantes. Estos retrasos, que en algunos casos conllevarán también retoques en los horarios de algunos trenes, afectarán no solo a las rutas entre Madrid y las principales ciudades del sur, también las rutas con Valencia, Zaragoza o Barcelona desde estos destinos, aunque curiosamente en este caso se queda fuera de estos problemas la ruta de Jaén con Madrid, ya que no transita por la zona afectada. Hay que destacar que aunque muchos trabajos irán avanzando e incluso finalizando en los próximos meses, la principal y más esperada actuación, la instalación del ya citado sistema ERTMS, todavía va para largo, ya que resultará de gran complejidad y no se espera que entre en servicio hasta 2026. Un sistema que aumentará notablemente la fiabilidad y capacidad de esta línea, así como su seguridad, aunque no se espera que suponga un cambio notable en los tiempos de viaje. Desde luego estaremos muy atentos los próximos meses al devenir de estos trabajos y ojalá que no sea noticia más averías y problemas importantes en una línea que cada vez tiene más uso y que entra en su fase decisiva para la renovación total y ponerse al nivel de las más avanzadas de España y Europa. Y aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.